Innovación en el pensamiento científico. Cordial salud. Este es el entregable final de la materia Innovación en el diseño curricular. Saludamos a nuestro profesor Luis Arturo Guerrero y este trabajo es presentado por Judy Alejandra Chinchilla Sanguino, Adriana Alejandra Claro Galvis y Claudia Jimena Claro Galvis. Iniciamos en la primera diapositiva mostrándoles el contexto y la problemática, pero para comprender nuestra propuesta, primero es importante conocer el contexto en el que surge. Esta experiencia se desarrolla en la institución educativa técnico-agrícola región del Catatumbo con estudiantes del grado cuarto del municipio de Teorama, norte de Santander. Al analizar la realidad del aula, encontramos tres dificultades principales. La primera es que la enseñanza de las ciencias se centra principalmente en copiar definiciones y memorizar conceptos, dejando poco espacio para que los estudiantes investiguen o construyan su propio conocimiento. La segunda dificultad es la escasa presencia de actividades de indagación, donde los estudiantes pueden formular preguntas, experimentar y sacar conclusiones. Sin embargo, observamos una gran oportunidad. El territorio ofrece múltiples recursos para aprender ciencias como los cultivos de cacao, las prácticas agroecológicas familiares, la piscicultura y la diversidad de ecosistemas presentes en la región. Por ello, nuestra propuesta parte de la idea de que la ciencia no debe aprenderse únicamente desde los libros, sino también mediante la observación, la experimentación y la interacción con el entorno. El docente como agente de cambio. En este proceso, el papel del docente es fundamental. Ya no se centra únicamente de transmitir información, sino de convertirse en un verdadero agente de cambio. En primer lugar, el docente actúa como mediador de preguntas, ayudando a que los contenidos se conviertan en interrogantes que los estudiantes puedan investigar en su propio contexto. Por ejemplo, en la huerta escolar o en la parcela familiar. En segundo lugar, se convierte en un diseñador de secuencias de indagación, organizando experiencias donde los estudiantes observen, formulen hipótesis, experimenten, registren los resultados y comuniquen sus conclusiones. Y para finalizar, el docente también cumple el papel de validador del saber agrícola, reconociendo que los conocimientos de las familias campesinas son una fuente muy valiosa de aprendizaje y pueden integrarse al conocimiento científico. Pues de esta manera el profesor deja de ser el único transmisor del conocimiento y se convierte en un facilitador del aprendizaje. Bueno, a continuación respondemos la siguiente pregunta. ¿Son adecuadas las estrategias actuales? Entonces, después del análisis curricular, nos preguntamos si las estrategias que actualmente se utilizan realmente favorecen el desarrollo del pensamiento científico. Encontramos tres aspectos que requieren fortalecerse. Primero, se privilegia un conocimiento cotidiano que muchas veces no se concentra mediante procesos científicos de observación o experimentación. Segundo, predominan las preguntas cerradas, donde el estudiante únicamente responde lo que aparece en el texto sin generar nuevas inquietudes. Y tercero, se desaprovecha el enorme potencial educativo del territorio, ya que muchas veces la enseñanza rural se desarrolla igual en el contexto urbano sin considerar las características propias del entorno. Por esta razón, concluimos que es necesario pasar de una enseñanza centrada en la transmisión de contenidos hacia una educación basada en la indagación científica, donde el territorio se convierte en el principal laboratorio del aprendizaje. A continuación, presentamos el objetivo, la hipótesis y el fundamento teórico. Después de identificar la problemática, diseñamos una propuesta con un objetivo claro. Nuestro propósito es fortalecer el pensamiento científico de los estudiantes de cuarto grado mediante procesos de indagación contextualizados al territorio agrícola del Catatumbo. Es decir, buscamos que los estudiantes aprendan ciencias investigando situaciones reales de su entorno.
A partir de ello, planteamos la hipótesis de que una enseñanza basada en la indagación científica permitirá desarrollar habilidades como la observación, la experimentación, la comunicación de resultados, además de aumentar la motivación por aprender ciencias. Esta propuesta se sustenta en cuatro referentes teóricos. En primer lugar, el constructivismo, que plantea que el aprendizaje se construye a partir de experiencias. En segundo lugar, la enseñanza por indagación, donde el estudiante aprende investigando. También retomamos el enfoque del currículo integrado, que relaciona los contenidos con el contexto. Y finalmente, la pedagogía situada, que reconoce el valor del territorio y de los saberes de la comunidad como parte del proceso educativo. La propuesta fue llamada Pequeños Científicos del Catatumbo. Como respuesta a esta necesidad, diseñamos la unidad didáctica Pequeños Científicos del Catatumbo, conformada por 5 actividades secuenciales. La primera actividad es el diario del pequeño científico, donde los estudiantes observan su entorno y registran sus hallazgos. La segunda, ¿qué le pasa al agua? Promueve la formulación de predicción y la experimentación. En la tercera actividad, el suelo bajo la lupa. Los estudiantes analizan y clasifican diferentes tipos de suelo utilizando evidencias. Y la cuarta actividad, preguntas que germinan. Fortalece la formulación de preguntas e hipótesis a partir de lo observado. Finalmente, la secuencia culmina con la Feria de Pequeños Científicos, un espacio donde los estudiantes comunican sus resultados, argumentan sus conclusiones y comparten sus aprendizajes con la comunidad educativa. Esta secuencia permite que el aprendizaje avance de manera progresiva. Primero se observa, luego se experimenta y posteriormente se analiza la información y finalmente se comunican los resultados y las habilidades del pensamiento científico que fueron desarrollados. A continuación, las cuatro fuentes de tensión permanente. Eh, pues esta propuesta también considera que el currículo debe construirse a partir del equilibrio en cuatro fuentes fundamentales. La primera es la fuente sociocultural, que reconoce las características del territorio catatumbo marcado por la economía campesina, los desafíos sociales y las oportunidades que ofrece el contexto rural. La segunda fuente es la psicológica, que tiene en cuenta las necesidades, intereses y formas de aprender los estudiantes, especialmente en contextos del posconflicto. La tercera corresponde a la epistemológica, que propone un diálogo entre el conocimiento científico y los saberes agrícolas que posee la comunidad, entendiendo que ambos pueden complementarse para enriquecer el aprendizaje. Y la cuarta, que es la fuente pedagógica, nos habla o nos plantea una enseñanza activa mediante proyectos integradores que articulan las diferentes áreas del currículo. Como conclusión, una innovación curricular solo será pertinente cuando logre integrar estas cuatro dimensiones sin dejar de reconocer el valor de los conocimientos que existen en la comunidad. Luego, en cuanto a los aportes y los alcances de la propuesta, podemos decir que se analizaron los principales aportes. En primer lugar, que encontramos que se coincide la literatura especializada, es decir, ya que diferentes autores sostienen que el pensamiento científico se desarrolla cuando los estudiantes participan activamente en procesos de observación, experimentación, formulación de preguntas y comunicación de resultados, siempre en contextos que sean significativos para ellos. El aporte científico en nuestro estudio consiste en adaptar esos principios de la enseñanza por indagación al contexto rural del Catatumbo. Es decir, no se trata de copiar un modelo que ya exista, sino de contextualizarlo para que corresponda o responda a las características sociales, culturales, reconociendo los saberes campesinos como un recurso pedagógico. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que eh, o concluir que esta propuesta responde a varios de los desafíos que enfrentan actualmente las instituciones educativas rurales, que en primer lugar contribuye a disminuir la deserción escolar,
porque al relacionar el aprendizaje con el contexto, el estudiante incrementa su motivación y el sentido de pertenencia hacia la escuela. También fortalece la pertinencia cultural al reconocer que los saberes agrícolas y campesinos tienen un valor educativo y pueden dialogar con el conflicto científico. También ofrece una alternativa frente a la brecha tecnológica, ya que las actividades que se proponen son con materiales de bajo costo, con recursos disponibles del entorno, que no dependen de internet o de equipos tecnológicos necesariamente. Y finalmente podemos decir que el trabajo colaborativo y la construcción del tejido social son aspectos especialmente importantes en un territorio que ha vivido las consecuencias del conflicto. En conclusión o síntesis, la principal innovación no consiste únicamente en cambiar las actividades del aula, sino en transformar la manera de enseñar ciencias pasando de la transmisión de contenidos a una enseñanza basada en la indagación, donde el estudiante aprende investigando su propio territorio. Finalmente, las referencias bibliográficas de nuestra propuesta se apoyan en los fundamentos teóricos relacionados con el currículo, la enseñanza por indagación, la pedagogía situada en el desarrollo y el pensamiento científico. Agradecemos profundamente la atención y pues también al profesor por su orientación en cada uno de los procesos. Muchísimas gracias.